Este es el primer video correspondiente al tema flexión compuesta recta. El mismo complementa, pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veamos primero la definición de flexión compuesta recta. Este tipo de solicitación se da cuando la sección transversal tiene al menos un plano de simetría. La fuerza normal exterior solicitante está contenida en dicho plano de simetría. Aquí vemos un caso de flexión compuesta recta en donde el esfuerzo axial es de compresión. En este otro caso, el esfuerzo axial es de tracción. Un momento flector y un esfuerzo axial equivalen a un esfuerzo axial y una excentricidad. La excentricidad se calcula como el cociente entre el momento flector y el esfuerzo axial actuante. En estos casos, el eje neutro resulta normal al plano de simetría, y eso simplifica enormemente los cálculos. Si no hay un plano de simetría, o bien si la fuerza no está contenida en el plano de simetría, estaremos frente a un caso de flexión compuesta oblicua. Aquí vemos un ejemplo en el cual, si bien la sección transversal tiene un plano de simetría, la fuerza no está contenida en dicho plano y por lo tanto la sección se encuentra sometida a un estado de flexión compuesta oblicua. Por razones prácticas, todos los cálculos serán referidos al centro de gravedad de la sección de hormigón. Los programas de cálculo estructural dan como solución momentos flectores y esfuerzos axiales que también están referidos a dicho centro de gravedad. Pasemos ahora a analizar el tema diagramas de interacción. Primero definamos a qué denominaremos diagrama de interacción. Llamaremos así a la curva formada por todos los pares de valores P sub n, Mn, que representan situaciones de rotura de la sección en estudio. Recordemos que P sub n y Mn son resistencias nominales. Ya se ha hablado que las resistencias nominales no son estrictamente resistencias de rotura porque involucran en su cálculo parámetros que han sido objeto primero de un procesamiento estadístico. Sin embargo, por razones prácticas, la literatura en general denomina a este tipo de parámetros nominales como resistencias de rotura. Si se grafican en el mismo sistema coordenado las solicitaciones, puede observarse que una solicitación como la indicada en verde en la figura, que resulta interna a la curva de interacción, representará una situación segura frente a la rotura. Mientras que una situación como la indicada por el punto rojo no tiene existencia física, dado que se encuentra por fuera de la curva que representa a la resistencia de la sección. Es necesario aquí hacer una aclaración respecto a la nomenclatura. En flexión compuesta se indica como A sub S a la armadura traccionada o menos comprimida, mientras que con A'S se indica a la armadura que se encuentra más comprimida o menos traccionada. Estamos viendo aquí dos diagramas de interacción. A la izquierda, uno correspondiente a una situación simétrica de armaduras, mientras que a la derecha se ha representado una situación asimétrica de armaduras. Las secciones de hormigón simétricas con distribución simétrica de armaduras dan lugar a diagramas de interacción simétricos como el que se está observando a la izquierda. La condición resistente en flexión compuesta recta es doble. La primera de las condiciones está referida a los esfuerzos axiales y es totalmente análoga a lo que se analizó al estudiar tirantes y columnas, es decir, que la solicitación axial calculada para cargas mayoradas debe ser menor o igual que la resistencia nominal afectada por el coeficiente de reducción de resistencia. Y por otra parte, la segunda de las condiciones es exactamente igual a la vista en flexión, es decir, que el momento
calculado para cargas mayoradas debe ser menor o igual que la resistencia nominal a flexión afectada por el coeficiente de reducción de resistencia. Veremos enseguida que el coeficiente de reducción de resistencia varía de acuerdo a los pares de valores que definen la solicitación. Recapitulando, se ha dicho que existe flexión compuesta recta en secciones con un plano de simetría en las que la carga axial exterior está contenida en dicho plano. En las condiciones anteriores, el eje neutro resultará perpendicular a la traza de dicho plano. La solicitación puede visualizarse como un momento flector y un esfuerzo axial, o como un esfuerzo axial actuando con una cierta excentricidad. Si no hay plano de simetría, o si la carga no está contenida en dicho plano, se estará frente a un caso de flexión compuesta oblicua. Todos los cálculos están referidos al centro de gravedad de la sección de hormigón. Se definió como diagrama de interacción a la curva que representa todos los pares de valores de resistencia correspondientes a una sección dada. La condición resistente es análoga a la vista para otras solicitaciones. Las solicitaciones calculadas para acciones mayoradas, axial y momento, deben ser menores o iguales que las resistencias minoradas por el coeficiente de minoración φ. Este es el segundo video correspondiente al tema flexión compuesta recta. El mismo complementa, pero no sustituye, a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Pasemos ahora a repasar las situaciones que se presentan con mayor frecuencia en la práctica diaria. Un primer grupo de actividades consiste en dimensionar armaduras para una sección de hormigón dada. Estamos hablando de que en estos casos son conocidas las solicitaciones, los materiales y la geometría de la sección de hormigón, es decir, que la misma se encuentra predimensionada. El otro grupo de actividades consiste en la verificación de la resistencia de una sección dada. En este caso son conocidos los materiales y las geometrías de hormigón y armaduras, incluyendo en este caso su posición y la cantidad de armaduras, por ejemplo, en centímetros cuadrados. Para poder calcular las resistencias nominales en forma práctica, es necesario realizar una serie de hipótesis que simplifiquen los cálculos. Se admite en general que las secciones originalmente planas permanecen planas luego de deformarse. Esta hipótesis permite, cuando existe un eje neutro, suponer que las deformaciones de una fibra son proporcionales a su distancia a dicho eje. Esta hipótesis es compartida por todos los reglamentos modernos. Experimentalmente, se ha demostrado que esta hipótesis se verifica muy bien en las secciones no fisuradas, mientras que resulta una aproximación razonable en las secciones fisuradas, dado que en ellas siempre se produce un cierto grado de deslizamiento relativo entre armaduras y hormigón. Los resultados que surgen de la aplicación de esta hipótesis tienen una precisión suficiente a los efectos prácticos. La segunda de las hipótesis dice que la deformación de rotura por compresión del hormigón es del 3 por 1000. A la izquierda estamos viendo un gráfico que representa el diagrama tensiones-deformaciones de una probeta ensayada a compresión simple hasta su rotura, con un equipo que es capaz de producir la rama descendente de dicho diagrama. La flecha roja indica la deformación correspondiente a la tensión máxima. Este hormigón que estamos viendo tiene una resistencia a rotura aproximadamente de 40 megapascales. Vemos ahora una curva similar para un hormigón que tiene una resistencia de aproximadamente 60 megapascales. Y finalmente estamos viendo la curva que representa a un hormigón que tiene una resistencia de unos 100 megapascales. La conclusión a la que llegamos mediante la observación de estos diagramas es que al aumentar la resistencia aumenta la deformación para la que se alcanza la tensión máxima en el diagrama. No debe confundirse esta deformación con la deformación de rotura, que es la deformación en la que finaliza el diagrama. Estas tres flechas muestran cuál es esa deformación para cada uno de estos hormigones. Como puede apreciarse, la deformación última de los hormigones decrece
con el aumento de la resistencia. Sin embargo, se observa que aún para hormigones que están por fuera de los hormigones reglamentarios, que llegan hasta unos 60 megapascales, las deformaciones de rotura están siempre por encima del 3 por 1000. Si se realizan ensayos en diferentes elementos estructurales, yendo desde las vigas hasta las columnas y pasando por los estados de flexión compuesta intermedios, se observa que las deformaciones de rotura para diferentes resistencias se encuentran siempre por encima del 3 por 1000 y por lo tanto puede aceptarse como un valor razonable dicho valor para los cálculos de resistencia en términos de esfuerzos nominales. La tercera de las hipótesis consiste en afirmar que el acero tiene un comportamiento elastoplástico tanto para tracción como para compresión. Dicho comportamiento está representado por dos rectas, mientras que la tensión se mantiene por debajo de la tensión de fluencia. La primera de las rectas se obtiene multiplicando la deformación específica por el módulo de elasticidad del acero. La segunda de las rectas es horizontal y resulta que la deformación es independiente de la tensión, es decir, que estamos en un escalón de fluencia. Este escalón de fluencia es un escalón de fluencia ideal que no representa necesariamente el comportamiento real de los aceros, pero conduce a resultados que se encuentran del lado seguro. El reglamento fija como módulo de elasticidad para los aceros convencionales, es decir, para los aceros que no son de pretensado, el valor 200.000 megapascales. La siguiente hipótesis consiste en afirmar que el hormigón no tiene resistencia a tracción. Sabemos que la resistencia a tracción del hormigón es baja frente a las otras resistencias que intervienen en los cálculos. Eventualmente, ignorarla pone los resultados que obtendremos del lado seguro. Y además, los resultados experimentales muestran que esta hipótesis conduce a resistencias calculadas suficientemente precisas. La hipótesis siguiente afirma que es conocido el diagrama tensiones-deformaciones del hormigón. En este sentido, el CIRSOC 201.05 da mucha libertad en cuanto a la forma de dicho diagrama. Dice que el mismo puede ser trapecial, rectangular, en tanto y en cuanto se reproduzcan razonablemente los resultados experimentales. Agrega además, y esto simplifica mucho los cálculos, que puede adoptarse lo que se denomina el diagrama rectangular equivalente, que ya se ha visto al estudiar flexión. Dicho diagrama es un diagrama rectangular que está limitado lateralmente por los bordes de la sección, superiormente también por un borde de la sección e inferiormente por lo que denominamos el eje neutro de tensiones. La relación entre el eje neutro de deformaciones y el eje neutro de tensiones ya se ha visto que se denomina beta 1. Este valor es igual a 0,85 para hormigones con resistencias de hasta 30 megapascales y en caso de tener hormigones de mayor resistencia es de aplicación que se encuentra a la derecha abajo en la pantalla. Es necesario, lo confirmaremos en un rato, adoptar una hipótesis adicional referida a la deformación máxima del acero. Esta hipótesis no está incluida en el CIRSOC 201.05 y es de utilidad solamente para poder completar el diagrama de interacción hasta llegar a la tracción pura. Los resultados no son sensibles a este valor, de modo que puede adoptarse con cierta libertad. Nosotros utilizaremos un valor igual a 0,10. Las hipótesis A a F son las que ya se han empleado al estudiar flexión simple. Recapitulando, al igual que en otras solicitaciones, por ejemplo tracción, compresión y flexión, los problemas más frecuentes son bien de dimensionamiento o bien de verificación. Se repasaron todas las hipótesis que plantea el CIRSOC 201.05 para el tratamiento analítico de la flexión compuesta recta. Las hipótesis coinciden con las que se han empleado en flexión simple. Se agrega una hipótesis adicional a las dadas en el CIRSOC, de modo de poder generar analíticamente la respuesta de las secciones hasta llegar a la tracción centrada. Esta hipótesis es la deformación de rotura por tracción de la armadura.
esta deformación será adoptada con valor 0,10. Este es el tercer video correspondiente al tema flexión compuesta recta. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veremos a continuación el tema denominado planos límite, dominios y planos de deformación. Comencemos analizando una situación conocida. A la izquierda se muestra una sección con armaduras simétricas. A la derecha, el punto 0,0 indica la posición de la sección no deformada, mientras que el plano A indica la posición de la sección deformada correspondiente a una deformación específica de 3 por 1000. Es la rotura típica de columna, cuya resistencia nominal hemos denominado P sub n. En este tipo de roturas se ha planteado que la sumatoria de fuerzas internas tiene que ser igual a la fuerza P sub n, mientras que la sumatoria de momentos internos tiene que ser igual a 0. La flexión simple se obtiene rotando la sección a partir del punto A, cuya deformación específica es de 3 por 1000, y la deformación E sub s en la armadura es la que logra el equilibrio interno de la sección. Dicho equilibrio interno se corresponde con la sumatoria de fuerzas internas iguales a 0, mientras que la sumatoria de momentos internos es igual al momento nominal, momento resistente. El otro caso analizado ha sido el de la tracción simple. En este caso la deformación está representada por el plano F, y ya hemos dicho que la deformación que asignaremos en nuestros estudios para estos casos es la deformación última del acero. El análisis se hace de modo de lograr que la sumatoria de fuerzas internas sea igual a P sub n, pero con la condición de que la sumatoria de momentos internos sea igual a 0. Como se ha dicho, el valor de rotura epsilon SU se adoptará igual al 10%, y dicho valor de rotura no está especificado en el CIRSOC 201, por lo que lo hemos denominado hipótesis adicional. Estamos viendo aquí representadas las tres situaciones estudiadas hasta el momento: la compresión simple, la flexión y la tracción simple. Obviamente, como el CIRSOC 201.05 considera que todos los planos de rotura pivotan alrededor del punto A, la posición más extrema que puede adoptar dicho plano une los puntos A y B, y por lo tanto es imposible alcanzar el plano F correspondiente a la tracción centrada o tracción pura. Al rotar los planos alrededor del punto A, se obtienen puntos del diagrama de interacción que van desde la compresión centrada a casos de flexión compuesta con compresión y tracción, pasando por la flexión simple. Se trata del denominado dominio 1. Los planos límites del dominio 1 son los denominados como A y E en la figura. Y como se ha dicho, la rotación de los planos se produce alrededor de la deformación de rotura del hormigón, que se considera igual a 3 por 1000. Si se quiere completar el diagrama de interacción, será necesario rotar el plano de deformaciones alrededor del punto B. Se trata del dominio 2, que permite calcular la resistencia a flexión compuesta con tracción hasta la tracción simple. Los planos límite del dominio 2 son los denominados E y F en la figura. La rotación se produce alrededor de la deformación de rotura del acero que hemos fijado en el 10 por 1000. Este punto B, como ya se ha dicho y repetido, no está definido en el CIRSOC 201.05. Se muestra aquí el rango completo de posiciones posibles de los planos de deformación
que se emplearán para calcular los diagramas de interacción. Estos planos se obtienen girando alrededor de los puntos A y B. Es necesario aclarar que los planos de deformación no representan el comportamiento real de deformación de las secciones, pero reproducen razonablemente la resistencia de las mismas. Son en definitiva hipótesis de cálculo. Se han indicado aquí algunas deformaciones significativas. A la derecha arriba se observa la deformación correspondiente a la rotura del hormigón, establecida por hipótesis en 3 por 1000. Sobre la línea inferior, representativa de la posición de la armadura traccionada, encontramos de derecha a izquierda, primero la deformación de tracción por fluencia de la armadura traccionada, después el 4 por 1000, que establece el CIRSOC como un límite mínimo de deformación en flexión, luego el 5 por 1000, que se había establecido como límite económico, luego las deformaciones correspondientes a las cuantías mínimas asociadas con hormigones de 20 a 30 megapascales de F'C y las correspondientes a hormigones con F'C 60 megapascales. Aumentando el rango de deformaciones, llegamos a la deformación máxima de rotura adoptada para el acero, que como ya se ha dicho, es de 0,10. Estamos viendo ahora el rango en el que nos hemos movido al estudiar la flexión simple en hormigones de hasta 30 megapascales, es decir, un rango de deformaciones en el acero que ha ido desde el 5 por 1000 hasta 0,028. Veamos ahora qué ocurre con la aplicación de los coeficientes de reducción de resistencia y sobre su determinación. En esta figura se han volcado las posiciones de los planos límites y los dominios 1 y 2. Se han indicado también dos deformaciones significativas en la armadura traccionada, la de fluencia y la del 5 por 1000. Si superponemos ahora el diagrama que representa a los valores de Φ asociados con las deformaciones en la armadura traccionada, a su vez, o la armadura menos comprimida según corresponda, vemos lo siguiente, que si nos encontramos analizando una sección no sunchada, es decir, con estribos simples, tendremos un sector caracterizado por un valor Φ 0,90, representativo de las secciones controladas por tracción, un valor 0,65, correspondiente a las secciones controladas por compresión, y un sector con valores intermedios que surgen de las ecuaciones que estamos viendo en este momento, que varían ligeramente una de otra según se trate de secciones que presenten estribos simples o sunchos. En el diagrama de interacción se han indicado 6 puntos. Comenzando desde arriba hacia abajo, encontramos el representativo del estado de formación uniforme 3 por 1000, que corresponde a una rotura tipo columna. Rotando alrededor del que habíamos llamado punto A, es decir, del punto que representa la deformación de rotura en el hormigón, encontramos el siguiente punto del diagrama de interacción, que corresponde a una deformación en el acero igual a 0. Siguiendo hacia abajo, encontramos el punto que representa a la deformación de fluencia de tracción en el acero inferior. El punto siguiente representa al punto en el que el acero alcanza la deformación del 5 por 1000. El punto siguiente corresponde al punto en el que el acero alcanza la deformación de rotura que hemos definido como hipótesis adicional. Y finalmente, el punto de más abajo representa la tracción simple. Pasemos ahora a asociar deformaciones en el acero más traccionado con coeficientes de reducción de resistencia. Todas aquellas roturas que presenten deformaciones de tracción o deformaciones en el acero traccionado menores a la de fluencia serán afectadas por un coeficiente Φ igual a 0,65 o 0,70 de acuerdo a que se trate de secciones estribadas o sunchadas. Si en cambio ahora nos referimos a aquellas secciones
en las que la deformación del acero sea mayor o igual a 5 por 1000, corresponderá adoptar phi igual 0,90, mientras que la curva verde mostrada anteriormente representaba a las roturas controladas por compresión, esta curva representa a las roturas controladas por tracción. Finalmente, entre las dos encontraremos un valor de phi variable que corresponde a las roturas de transición. Tenemos así ahora completa la variación de phi de acuerdo a las deformaciones que experimente la armadura más traccionada. Veremos ahora qué efecto tiene afectar por phi las resistencias nominales. La curva azul representa pares de valores Pn-Mn, es decir, resistencias nominales, mientras que la curva roja representa pares de valores Phi-Pn, Phi-Mn, es decir, resistencias reducidas. Como puede apreciarse, la forma de ambos diagramas es bastante diferente, sobre todo en la zona que corresponde a las roturas de transición. La parte superior del diagrama rojo es paralela a la parte superior del diagrama azul, escalada en un coeficiente phi que puede ser 0,65 o 0,70 de acuerdo a que estemos en secciones estribadas o en secciones hunchadas. En cambio, la parte inferior del diagrama está escalada en 0,90 independientemente del tipo de estribado. Recapitulando, se recordó la posición del plano que representa a la sección deformada para las solicitaciones conocidas, tracción y compresión centradas y flexión. Se mostró que con las hipótesis del CIRSOC 201.05, es decir, rotación de las secciones alrededor del punto A, no es posible calcular la respuesta de la sección para tracciones con pequeñas excentricidades, por lo que se justifica el agregado de la hipótesis de deformación máxima en las armaduras en tracción. Se mostró que, a diferencia de lo que ocurre con otras solicitaciones, en la consideración de la resistencia minorada, el coeficiente de reducción de resistencia adopta valores que varían con la solicitación. Se mostró la diferencia de aspecto que presentan los diagramas de interacción en términos de resistencias nominales y en términos de resistencias nominales reducidas por acción del coeficiente de reducción de resistencia. Este es el cuarto video correspondiente al tema flexión compuesta recta. El mismo complementa, pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veremos ahora la construcción analítica de los diagramas de interacción. Dicho en palabras, la construcción analítica de los diagramas de interacción es bastante sencilla. Comenzaremos por la adopción de sucesivos planos de deformación. Cada plano lleva asociada una profundidad del eje neutro, unas deformaciones en las armaduras y un coeficiente de reducción de resistencia. Para cada plano, se determina el valor y la ubicación de las resultantes en el hormigón y en los aceros, obteniéndose un punto del diagrama de interacción. Razonemos a partir de una sección rectangular de dimensiones B y H, con materiales conocidos, armaduras conocidas, A sub S y A'S, que no son necesariamente iguales, ubicadas, en este caso y por comodidad, a una profundidad D' desde el borde superior y a una distancia D' desde el borde inferior. Tomemos un plano de formaciones genérico, que en este caso pivota alrededor del punto A, es decir, de la deformación de rotura del hormigón que hemos adoptado como 3 por 1000, y que tiene en este caso una profundidad de eje neutro de deformaciones igual a C. Por semejanza de triángulos, pueden calcularse ε'S y εS, que son las deformaciones de la armadura comprimida y de la armadura traccionada. Conocido beta 1, se puede calcular A, que es la profundidad del eje neutro de tensiones, y podemos adoptar el bloque equivalente de tensiones que ubica la tensión uniforme rectangular en el valor 0,85 de F'C. A ese valor, por comodidad, lo hemos llamado F*C. Con todo esto estamos en condiciones de plantear la existencia de una fuerza de compresión F'C, cuya posición
y magnitud somos capaces de calcular. Y dos fuerzas en las armaduras Fs y F'S, cuya posición es conocida y cuya magnitud somos capaces de calcular. Vayamos sobre la resultante de compresiones en el hormigón, a la cual hemos llamado F'C. Esa fuerza es igual a la tensión del bloque equivalente de compresiones, que es 0,85 F'C, por su área, que es B por beta 1 por C, es decir, 0,85 F'C por B y por A. La fuerza sabemos que está ubicada en la mitad del bloque de compresiones, como veremos enseguida. Las fuerzas resultantes en los aceros se calculan directamente como el producto de su área por la tensión. El cálculo de la deformación es previo al cálculo de la tensión, y las deformaciones las calculamos, como hemos dicho, por semejanza de triángulos, y las tensiones sencillamente aplicando la hipótesis de comportamiento bilineal, es decir, la tensión en una armadura será el menor valor entre el producto de su deformación específica por el módulo de elasticidad y el límite de fluencia de la misma. El paso siguiente consiste en la determinación de las distancias de cada una de las fuerzas al centro de gravedad de la sección de hormigón. Como ya se ha dicho, todos los cálculos están referidos a dicho centro de gravedad. La distancia entre la resultante de compresiones en el hormigón F'C y el centro de gravedad de la sección se expresa como la mitad de la altura de la sección menos la mitad de la altura del bloque de compresiones. Ese es el valor al que hemos denominado Z sub C. La posición de las fuerzas en las armaduras está determinada por los recubrimientos. Aquí las hemos llamado Z'S y ZS. El paso siguiente es el cálculo de los momentos respecto al centro de gravedad de la sección de hormigón. El del hormigón es igual a la resultante en el hormigón por su brazo de palanca, y los momentos proporcionados por las armaduras son iguales al producto de las respectivas fuerzas por los respectivos brazos de palanca. En definitiva, se tendrá una resultante de fuerzas, que será la resistencia nominal, calculada como la suma de la resultante en el hormigón, más la resultante en los aceros comprimidos y traccionados con su respectivo signo. Lo mismo ocurre con el momento nominal, que surge como suma de los momentos aportados por el hormigón y por los aceros con sus respectivos signos. Aplicando el procedimiento genérico anterior a diferentes planos de deformación, se obtienen los pares de puntos P sub n, mn, que terminan configurando el diagrama de interacción en azul, y afectando cada uno de esos puntos por el respectivo coeficiente de reducción de resistencia, se llega al gráfico rojo. El diagrama rojo que se vio en la diapositiva anterior no es el que finalmente utilizaremos para nuestros cálculos, sean estos de determinación de armaduras o de verificación de resistencias. Estos diagramas reciben una limitación superior, que es la que se vio al estudiar columnas, tanto simples como sunchadas. Se recordará que en esa oportunidad se limitó la fuerza nominal utilizable de las secciones, multiplicando la fuerza nominal teórica calculada por 0,80 y 0,85 según se tratara de columnas simples o columnas sunchadas. Estos coeficientes intentaban representar unas excentricidades mínimas equivalentes aproximadamente a 0,10 de la altura para columnas simples y 0,05 de la altura para columnas sunchadas. Estas limitaciones, como se acaba de decir, también aplican a los diagramas de interacción y se manifiestan a través de una recta horizontal que limita superiormente a estos diagramas. Si se comparan las previsiones teóricas con resultados experimentales, se obtienen diagramas como los que representa la figura. Puede verse que algunos puntos experimentales resultan internos a la curva continua
que es la previsión de resistencia o la resistencia nominal. Sin embargo, cabe acotar que estos resultados están referidos a resistencias medias del hormigón, mientras que los resultados que obtenemos cuando trabajamos aplicando un reglamento están referidos a resistencias F'C, es decir, resistencias menores a las medias, que son el producto de un procesamiento estadístico. Esto hace que la diferencia entre la previsión y la determinación teórica deje a la previsión teórica un poco más a la izquierda, es decir, con menos puntos en su interior, es decir, con menos puntos que hagan que la previsión teórica quede del lado inseguro. Por supuesto, falta todavía la aplicación del coeficiente de reducción de resistencia. Veamos ahora el tema combinación de acciones y la determinación de la combinación más desfavorable. Estamos viendo las combinaciones de acciones que el reglamento CIRSOC 201.05 establece como mínimas a estudiar. Debe quedar claro esto. Estas son las mínimas que debemos estudiar y un proyecto particular puede incluir muchísimas más que estas. Si se trabaja en ambientes de baja sismicidad o con ausencia de efectos laterales, por ejemplo debidos a la presión de un suelo o de otros materiales, el número de ecuaciones a considerar se reduce a 4. En flexión simple no había muchas consideraciones para hacer. La armadura máxima se obtenía calculándola para el momento máximo. En el caso de flexión compuesta, la cosa no es tan sencilla. Veamos el caso del tanque de la figura de la izquierda. El tanque puede estar vacío o lleno y puede actuar o no el viento. Eso da lugar a combinaciones de acciones que se encuentran limitadas en los vértices 1, 2, 3 y 4. Es decir, para tanque vacío y sin viento, tanque lleno sin viento, tanque vacío con viento y tanque lleno con viento. Y por supuesto, pueden presentarse combinaciones intermedias a ellas, que es toda la zona que está sombreada en la figura de la derecha. Como puede apreciarse, la situación más desfavorable es la que corresponde al punto 4, que es el más alejado del diagrama de interacción. Esto indica que con la armadura que hemos desarrollado de este diagrama de interacción, no estamos en condiciones de satisfacer la condición resistente. En este caso en particular, se da que ese punto corresponde al axial máximo y al momento máximo. Sin embargo, otra estructura podría presentar este caso, es decir, que el punto determinante se correspondiera con el momento máximo, pero con el axial mínimo. Veamos ahora algunas estrategias para el dimensionamiento y verificación de secciones. En la práctica podemos elegir alguno de estos abordajes. El primero es por iteración, es decir, podemos hacer un diagrama de interacción recorriendo todos los puntos que hemos visto, o mejor dicho, algunos puntos significativos. No tiene sentido hacer un diagrama estrictamente continuo. Esto es sencillo, pero bastante laborioso, y se puede hacer sin grandes problemas utilizando una planilla de cálculo o un programa. Podemos utilizar este método tanto para el dimensionamiento como para la verificación. En el caso del dimensionamiento, iremos aumentando la armadura hasta que el diagrama de interacción pase por el punto más externo de las combinaciones de acciones que hemos elegido. En el caso de la verificación, haremos nuestro diagrama de interacción y verificaremos que los puntos que representan a las acciones sean internos a dicho diagrama. También se pueden utilizar ábacos o tablas, es decir, en este caso estamos utilizando un material preelaborado. Estos ábacos presentan limitaciones, dado que están hechos para formas fijas de secciones transversales, como pueden ser rectangulares, circulares, etc., para valores fijos de las resistencias de los hormigones, para valores fijos de los aceros, de los recubrimientos y de las configuraciones de armaduras. Es decir, tiene una gran cantidad de restricciones, pero son muy útiles. Lo otro que podemos emplear son expresiones aproximadas de cálculo.
Estas expresiones permiten calcular en forma directa las armaduras, pero están limitadas a tipos fijos de secciones y armaduras. Se puede recurrir al uso de programas de cálculo. Existen programas comerciales y programas gratuitos. En la Argentina está disponible en la página de Inti CIRSOC el programa CIRSOC Flex. También los programas de dimensionamiento pueden encontrarse como subrutinas de programas de cálculos de estructuras. Recapitulando, se plantearon los pasos para la construcción analítica de los diagramas de interacción, tanto en términos nominales como incluyendo el coeficiente de reducción de resistencia. Los pasos propuestos consistieron en plantear diferentes planos de deformación y para cada uno de ellos calcular la magnitud y posición de las resultantes internas. Cada plano de deformaciones termina definiendo una posición del eje neutro de tensiones y de deformaciones, y una serie de deformaciones en los aceros que permiten respectivamente calcular la magnitud y posición de la fuerza en el hormigón y la tensión en las armaduras. Se planteó la limitación que el reglamento fija para la máxima fuerza de compresión que puede resistir una sección dada, basada en establecer una excentricidad mínima para la carga de compresión actuante. Se mostraron resultados de ensayos para comparar con una curva teórica. Se recordaron las combinaciones de acciones que indica el CIRSOC 201.05 y se mostró que no siempre los estados más desfavorables se dan en coincidencia con los máximos de ambas solicitaciones. Se listaron estrategias para la resolución de problemas prácticos. Este es el quinto video correspondiente al tema flexión compuesta recta. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veremos ahora con algún detalle la primera de las estrategias para dimensionamiento y verificación de secciones, los diagramas de interacción. Vamos a ver paso a paso la construcción de un diagrama de interacción para una sección dada, en este caso una sección con armadura simétrica. En la parte superior iremos viendo la posición del diagrama que representa a la sección deformada. Estará indicado en color rojo. En este primer caso, lo que se está analizando es una rotura tipo columna, es decir, una deformación uniforme del 3 por 1000. En el diagrama que está puesto en segundo término, vamos a ver los coeficientes phi asociados con cada una de las deformaciones. Finalmente, a la izquierda abajo, será mostrado el diagrama de interacción creciendo paso a paso. En azul veremos el diagrama en términos de esfuerzos nominales y en rojo en términos de esfuerzos reducidos, que aquí hemos llamado P sub U y MU, aunque estrictamente deberían denominarse phi por P sub n y phi por mn. El segundo punto que se ha calculado corresponde a una deformación en la armadura de tracción, en este caso sería la armadura menos comprimida, igual a la mitad de su tensión de fluencia. El tercer punto corresponde a una deformación nula en la armadura A sub S. El cuarto punto corresponde a una tensión en la armadura inferior igual a la mitad de la tensión de fluencia o igual a la mitad de la deformación de fluencia. El quinto punto corresponde a la deformación de fluencia en la armadura A sub S, en este caso la armadura inferior. El sexto punto corresponde a la deformación del 5 por 1000 en dicha armadura. Es interesante observar la diferencia de comportamiento entre el diagrama azul, correspondiente a esfuerzos nominales, y el diagrama rojo, correspondiente a esfuerzos reducidos. Obsérvese que mientras el diagrama azul disminuye en términos de momento, el diagrama rojo aumenta en términos de momento debido a la variación que experimenta phi. Venía valiendo hasta el punto 5, 0,65 y en el punto 6 pasa
a valer 0,90. Luego, el siguiente punto corresponde a la deformación última establecida para el acero traccionado, y a partir de dicho punto comenzaríamos a girar alrededor de dicha deformación recorriendo el dominio 2. Sin embargo, es innecesario calcular puntos intermedios y es suficiente calcular el punto siguiente, que es el punto 8, correspondiente a la tracción pura, debido a que la forma del diagrama entre el punto 7 y el punto 8 es sensiblemente recta. Si se trabaja a mano, es interesante reducir el número de puntos a estudiar a un mínimo. Ese número mínimo veremos enseguida que se reduce a unos 6 puntos correspondientes a planos de deformación y al límite superior de compresiones establecido por excentricidad mínima por el reglamento. Los gráficos que estamos observando representan respectivamente diagramas de interacción correspondientes a cuantía mínima de columnas 1% y máxima de columnas 8%, a hormigones de 20 y 50 megapascales respectivamente, que presentan armaduras simétricas con iguales recubrimientos relativos. En línea continua se muestran los diagramas de interacción teóricos, es decir, calculados para un número infinito de puntos, mientras que en líneas de puntos se representan las poligonales que unen los puntos 1 a 6 que hemos establecido como deformaciones a considerar y la línea 7 que hemos considerado como límite superior reglamentario a las compresiones. Como puede apreciarse, el apartamiento entre las poligonales y las curvas continuas es un poco mayor en el caso de los hormigones de mayor resistencia, pero aún así, a los efectos prácticos, puede considerarse que la poligonal es una buena aproximación al problema y deja del lado seguro al resultar interna a los diagramas continuos. Aquí se han estudiado el punto 1 correspondiente a compresión simple, el punto 2 correspondiente a deformación nula en el acero menos comprimido, el punto 3 correspondiente a la fluencia de la armadura menos comprimida o más traccionada, el punto 4 correspondiente a la deformación del 5 por 1000 en dicha armadura, el punto 5 correspondiente a la deformación última en dicha armadura. Este punto en la mayoría de los casos incluso puede llegar a omitirse, porque el tramo 4-6 es sensiblemente recto. El punto 6, que corresponde a la tracción simple, la línea 7, que puede corresponder al límite que es de aplicación para columnas simples, es decir, con la reducción de 0,8, o al límite que es de aplicación para columnas hunchadas, donde el multiplicador es 0,85. Recordemos también que en ambos casos los coeficientes de reducción de resistencia son diferentes, 0,65 para el caso de columnas simples y 0,70 para el caso de columnas hunchadas. Con referencia a la curva desarrollada por una cuantía geométrica del 8 por 1000 y para un hormigón de 50 megapascales, podemos decir que la solicitación representada por el punto A verifica con comodidad el criterio de resistencia, debido a que es interna a la curva, mientras que la solicitación representada por el punto B no verifica el criterio de resistencia, dado que es un punto exterior a la curva. En términos generales, si se estuviera iterando para determinar una armadura, es decir, no para verificar una sección, sino para calcular las armaduras de una sección, la solución más económica se obtendrá cuando el punto representativo de la solicitación caiga sobre la curva de interacción, estrictamente sobre ella. Recapitulando, se presentó con algún detalle la primera de las estrategias para la resolución de problemas prácticos consistente en el desarrollo analítico de diagramas de interacción. Graficando las solicitaciones sobre los diagramas anteriores, puede determinarse si las condiciones de seguridad se satisfacen o no. Los diagramas de interacción sirven para verificar secciones en forma directa, pero requieren iterar sobre la cantidad de armadura si se los quiere emplear para dimensionar.
se plantea un número mínimo razonable de planos de deformación a estudiar para obtener un diagrama de interacción suficientemente confiable para un uso práctico. Este es el sexto video correspondiente al tema flexión compuesta recta. El mismo complementa, pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veamos ahora la segunda de las estrategias para el dimensionamiento y verificación de secciones, los ábacos. Pueden encontrarse distintos ábacos en la bibliografía internacional. Deben buscarse los ábacos correspondientes al ACI 318, posteriores al año 2002. En el caso del CIRSOC 201, pueden encontrarse ábacos desarrollados en la página INTI-CIRSOC. Vamos a comentar brevemente las limitaciones de los ábacos en términos generales. Una de las limitaciones es la forma de la sección transversal. Básicamente hay ábacos disponibles para secciones rectangulares, circulares, anulares, pero la disponibilidad de formas de secciones es bastante limitada. También se tendrán relaciones fijas de armaduras. Por ejemplo, en el caso de secciones rectangulares, las distribuciones más comunes son simétricas, y en el caso de ser asimétricas, se establecen relaciones fijas entre A'S y A'S. Por ejemplo, que A'S sea la mitad de A'S, etc. También es limitada la variedad de recubrimientos. Recubrimientos usuales son 0,05DH, 0,10DH, 0,15DH y no mucho más. Los ábacos que se encuentran en la bibliografía están desarrollados para una resistencia fija en el acero. El que estamos viendo corresponde a un acero de 420 megapascales. Debido a la variación del coeficiente beta 1 a partir de resistencias de 30 megapascales, pueden emplearse ábacos únicos válidos para cualquier resistencia solamente para resistencias menores o iguales a 30 megapascales. Si se trabaja con resistencias mayores, hay que hacer un ábaco para cada resistencia de hormigón que se desea analizar. Los ábacos permiten hacer el dimensionamiento directo sin necesidad de hacer tanteos. Están desarrollados para cubrir el rango de cuantías usuales y reglamentarias y permiten visualizar el tipo de rotura correspondiente al punto en estudio. Es decir, si nosotros graficamos un punto dentro del ábaco, rápidamente podremos saber si ese punto corresponde a una rotura controlada por tracción, por compresión, o si está en una situación de transición. Veamos el uso de los ábacos para dimensionamiento. Son conocidos los materiales, la geometría de la sección de hormigón, la posición de las armaduras y las solicitaciones. Lo primero que haremos es calcular los parámetros adimensionales P sub U y MU para ingresar al ábaco con las expresiones que se leen en la pantalla. Supongamos, por ejemplo, que los resultados de los cálculos anteriores han arrojado P sub U igual a 0,40 y MU igual a 0,26. Los graficamos sobre los respectivos ejes y buscamos sobre el gráfico la cuantía W, que en este caso resulta ser, por apreciación visual, 0,525 por hallarse exactamente en el medio entre 0,50 y 0,55. Trabajar con 3 decimales resulta un poco exagerado, dado que la apreciación visual en general no llega tan lejos. Luego se calculan las armaduras como W por B por H por F'C dividido Fi. En este caso el ábaco corresponde a armaduras simétricas y ambas armaduras son iguales entonces, y el cálculo que debe realizarse es uno solo. Puede llegar a ser útil o necesario graficar sobre un diagrama de interacción, en este caso sobre un ábaco, una excentricidad.
La excentricidad absoluta es el cociente entre el momento y el esfuerzo axial. Sin embargo, recordemos que en los ábacos graficamos siempre adimensionales, es decir que deberemos graficar la excentricidad relativa, que es el cociente entre la excentricidad real y la altura de la sección. Veamos cómo se grafican excentricidades relativas. Veamos en primer caso una excentricidad igual a 0,10. En definitiva, lo que hacemos es elegir en horizontal 0,1 y en vertical 1. La pendiente será 0,10. Para 0,40 haremos algo similar, en horizontal 0,40 y en vertical 1. Para 0,50 haremos lo mismo. Y hay un caso particular, que es el que corresponde a la flexión simple, en el cual la excentricidad resulta infinita. Veamos el uso de la graficación de excentricidades relativas para la verificación de secciones. Es decir, que ahora son conocidos los materiales, la geometría de hormigón, las cantidades y posición de las armaduras y las solicitaciones. Y lo que habrá que determinar es si esa configuración general conduce a una seguridad adecuada o no para las solicitaciones dadas. Una forma de hacer esto es proceder de la siguiente manera. Calcular la cuantía mecánica W, que es igual al producto de la armadura por su tensión de fluencia, dividido el área bruta de hormigón por F'C, y la excentricidad relativa de la solicitación, que se obtiene dividiendo el momento por el producto de la altura de la sección por el esfuerzo axial. Graficando entonces la cuantía mecánica calculada con la excentricidad calculada, su intersección nos dará como resultado la posibilidad de leer los momentos MU y P sub U y luego calcular los valores Φ, Pn y Mn a partir de dichos valores. Finalmente, compararemos los valores determinados a través del ábaco con los valores conocidos de las solicitaciones. Si las solicitaciones son menores que las resistencias reducidas, la condición de seguridad se verá verificada. Caso contrario, obviamente, no verificará. Hay otro camino para hacer exactamente lo mismo. Nuevamente son conocidos los materiales, la geometría de hormigón y las cantidades y posición de las armaduras y las solicitaciones. Lo que hacemos ahora es calcular la cuantía mecánica, calcular los P sub U y MU requeridos y simplemente identificamos primero visualmente la curva que representa a la cuantía mecánica y luego graficamos el punto que representa las solicitaciones. Si el punto se encuentra por dentro o a lo sumo sobre la curva de cuantía, se verificará la condición resistente. Y si el punto se encuentra por fuera de la curva de cuantía, no se verificará la condición resistente. Como vemos, hay dos aproximaciones posibles para realizar una verificación. Los ábacos, como se ha dicho anteriormente, pueden hacerse para secciones rectangulares y armaduras simétricas, a título de ejemplo, para secciones rectangulares y armaduras iguales en cada una de las cuatro caras, para secciones circulares, pero es interesante observar una particularidad de los ábacos que, si no se tiene presente, puede conducir a errores bastante importantes. Observemos la presencia de unas rectas horizontales grises en la parte superior izquierda de nuestro ábaco. Aquí vemos esas rectas horizontales con un poco más de detalle. Se trata de las resistencias axiales tope que establece el reglamento en base a pensar que
debemos considerar siempre una excentricidad mínima aproximadamente igual a 0,10 de la altura. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si estamos trabajando con una cuantía representada por la curva azul, la tentación consistiría en considerar que dicha curva puede extenderse sobre el tramo rojo, es decir, considerar que el tramo rojo es válido como resistencia. Sin embargo, debemos tener presente que es el tramo verde quien actúa como continuación de la curva azul, dado que es el tope reglamentario de compresiones que pueden utilizarse para dicha cuantía. La mayoría de los ábacos presenta dificultades de lectura en la zona correspondiente a phi variable. Por ese motivo, en los ábacos desarrollados por la cátedra se encontrará debajo de los ábacos completos una ventana ampliada correspondiente a la zona de phi variable. Recapitulando, se ha presentado el uso de ábacos como recurso para la verificación y dimensionamiento de secciones. Se expusieron las limitaciones que presentan los ábacos en cuanto a materiales y geometría. Se detalló la mecánica de uso para dimensionamiento y verificación. Se indicó la forma de graficar excentricidades relativas. Se mostraron algunos ábacos típicos que pueden encontrarse en la bibliografía. Se describió el aspecto de los ábacos en las zonas de compresión con pequeña excentricidad, en donde es de aplicación la limitación reglamentaria para representar una excentricidad mínima. Se mostró una característica de los ábacos desarrollados por la cátedra, dado que los mismos presentan en la zona inferior una ventana ampliada de la zona con phi variable, cuya lectura resulta dificultosa en el ábaco completo. Este es el séptimo video correspondiente al tema flexión compuesta recta. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veremos a continuación, dentro de las estrategias para el dimensionamiento y verificación de secciones, el uso de expresiones aproximadas. Las expresiones aproximadas que se encuentran en textos europeos, por ejemplo el de Jiménez Montoya, no son de aplicación en nuestro medio, debido a que no contemplan ni el coeficiente de reducción de resistencia, ni las variaciones en el coeficiente beta 1, que relaciona la profundidad del eje neutro de tensiones con la profundidad del eje neutro de deformaciones. Algunas expresiones aproximadas que aparecen en la bibliografía norteamericana tampoco son de aplicación por los mismos motivos. Las ecuaciones que se presentan a continuación tienen en cuenta todas las características de nuestra reglamentación y pueden ser de utilidad en el caso de no disponer de recursos de cálculo más potentes, dado que pueden resolverse, por ejemplo, empleando planillas Excel instaladas en teléfonos celulares. La cátedra ha desarrollado una expresión aproximada que se encuentra en el tercer renglón de la diapositiva. Esta expresión permite el cálculo directo de armaduras simétricas para hormigones con resistencias menores o iguales a 30 megapascales y aceros de 420 megapascales. Los coeficientes necesarios para resolver la ecuación están dados en la tabla inferior y han sido desarrollados para dos recubrimientos relativos, 0,05 y 0,10. La precisión de las ecuaciones aproximadas puede verse en los ejemplos mostrados aquí, para dos cuantías. Una cuantía correspondiente a la mínima de columnas, 1%, y una cuantía intermedia entre la máxima y la mínima de columnas, 4%. Y a su vez, los análisis han sido hechos para un recubrimiento relativo de 0,05 y otro de 0,10. Como puede apreciarse, el ajuste de las expresiones es bastante bueno. Se presenta en el caso de la flexión compuesta la opción del empleo de armaduras simétricas o asimétricas. Aquí conviene también introducir el concepto de armaduras óptimas, es decir,
las armaduras que conducen al menor consumo total de armadura en una sección. Armaduras asimétricas que sumadas dan la mínima cantidad posible de armadura que resuelve el problema para una solicitación dada. Vamos a analizar primero las razones para el uso de armaduras simétricas y asimétricas. Veamos primero el uso de armaduras simétricas y nos enfocaremos en primer término en las razones económicas para el empleo de armaduras simétricas. Cuando se tienen solicitaciones con pequeñas excentricidades en compresión o tracción. En estos casos, si se hace un cálculo con armaduras asimétricas, se obtienen soluciones muy parecidas a columnas o a tirantes, es decir, A sub S y A'S muy similares entre sí. Una armadura asimétrica, aunque condujera a un poco menos de armadura total, complicaría la construcción y casi sin ahorro en términos del consumo de armaduras. Por lo tanto, cuando las solicitaciones son con pequeñas excentricidades en compresión y tracción, las soluciones simétricas suelen ser las adoptadas. También se las adopta cuando los momentos solicitantes tienen signo cambiante y dichos momentos tienen a su vez aproximadamente igual valor absoluto o similar valor absoluto. En estos casos, las armaduras resultan sensiblemente simétricas y vale el comentario anterior. Hay razones constructivas para el empleo de armaduras simétricas. Uno de ellos es el deseo de simplificar la construcción y el otro es disminuir las probabilidades de errores. Las armaduras asimétricas, sobre todo en piezas tipo columna, pueden dar pie a que las mismas puedan colocarse al revés, es decir, poner A sub S donde iba A'S y A'S donde iba A sub S. Y también pueden ser desde el punto de vista constructivo interesantes las armaduras simétricas cuando hay fuerte variación en las solicitaciones sección a sección. Si la variación es muy fuerte, no tiene sentido ir cambiando sección a sección las armaduras y en estos casos también podría ser interesante adoptar armaduras simétricas. Es importante decir que no hay una regla única para la elección entre armaduras simétricas y asimétricas, son orientaciones. En el dintel del pórtico de la figura es posible que convenga el uso de armaduras asimétricas, dado que la flexión es dominante, y el armado más económico será muy similar al que tendría un tramo interno de una viga continua. El enfoque puede cambiar si hay fuertes acciones por viento o por sismo que den lugar a solicitaciones alternadas. En los montantes habrá que hacer un análisis más detallado para determinar el tipo de armadura a adoptar. Vemos aquí un ejemplo de montantes con armadura simétrica y dintel con armadura asimétrica. Comentaremos ahora en forma bastante superficial el teorema de armado óptimo. Estamos viendo una captura de pantalla del programa gratuito Sirsoc Flex. También puede verse aquí la dirección de internet de la cual puede bajarse en forma gratuita dicho programa. Pero lo que intentamos remarcar es lo siguiente. ¿Por qué el programa pide como dato de ingreso la relación de armaduras A'S sobre A sub S? Es decir, ¿por qué requiere para resolver el cálculo de una armadura la relación entre A'S y A sub S? Porque existen infinitas relaciones de armaduras que permiten resistir una solicitación dada, pero solo una conduce a la armadura total mínima. La siguiente pregunta que podemos hacernos es: ¿cualquier relación de armaduras permite resistir una solicitación dada? No, cualquiera no, pero igualmente la cantidad de soluciones posibles es infinita, aunque solo una será óptima desde el punto de vista de la mínima cantidad de armadura total dispuesta. ¿A qué denominaremos armado óptimo? Armado óptimo es la relación entre A sub S y A'S que conduce a la menor cantidad total de armadura para una dada solicitación. Algunos comentarios. Dado que durante la vida de una sección las solicitaciones varían,
Es muy raro que exista un armado óptimo, dado que una determinada relación de armaduras puede ser óptima para un estado de cargas y no serla para otro. Salvo contadas excepciones, el armado óptimo corresponde a una situación de armaduras asimétricas que podrían no resultar interesante por razones constructivas. En la parte práctica se verá hasta qué punto y en qué casos puede valer la pena hacer un estudio detallado en este sentido. Estamos viendo aquí un diagrama de interacción completo en el cual se han marcado en rojo los sectores para los cuales alguna de las armaduras se encuentra trabajando a una tensión inferior a la mitad de la tensión de fluencia. Es decir, estamos mirando en qué sectores del diagrama de interacción las armaduras se encuentran pobremente aprovechadas. De hecho, la tensión en alguna de las armaduras en estos sectores puede incluso llegar a ser nula. Las zonas sombreadas indican los sectores de este ábaco correspondiente a una distribución simétrica de armaduras en los cuales las tensiones de alguna de las armaduras son inferiores a la mitad de la tensión de fluencia. Como puede apreciarse, se trata de un área significativa ocupada por este sombreado. Como ya se ha dicho, existe una combinación infinita de valores A sub s y A'S que satisfacen la condición de seguridad para unas dadas condiciones. El teorema de armado óptimo dice lo siguiente, que el área total mínima A sub s más A'S ocurre cuando se da una de las siguientes circunstancias. La primera circunstancia es que A sub s y A'S sean nulas. Se trata de una solución trivial. Estamos representando esa condición en la zona sombreada que se ve a la izquierda. Llamamos sector 1. El sector 2 indica otra condición, que es que ambas armaduras estén en fluencia por compresión. Es decir, que si una solicitación cayera dentro del sector 2, la solución óptima se va a dar siempre cuando las armaduras estén en fluencia, ambas armaduras en fluencia y por fluencia en compresión. El tercer sector es el sector 3 y la solución óptima se dará cuando A sub s sea igual a 0. La siguiente condición, el sector 4, indica que la solución óptima se dará cuando la deformación en la armadura traccionada sea igual al 5 por 1000. El cuarto sector, el sector 5, indica que la solución óptima se dará para A'S igual a 0. Y el sexto sector indica que la armadura óptima se dará cuando ambas armaduras estén en fluencia por tracción. Sin entrar en grandes detalles, este es un ábaco en el cual se respetan todas las condiciones del teorema de armado óptimo. Existen zonas donde hay curvas cruzadas. Esas curvas indican la existencia de A sub s y de A'S. Y zonas en las cuales hay solo un grupo de curvas, indicando que existe o A sub s o A'S. Este tipo de gráficos no son frecuentes en la bibliografía. Vamos a ver ahora en qué casos las armaduras simétricas son solución óptima de un problema. Existen 4 situaciones para las que las armaduras simétricas constituyen la solución óptima desde el punto de vista de la cantidad total de armadura a disponer. Un primer caso lo constituye la compresión centrada, es decir, si tenemos compresión centrada, digamos una situación tipo columna, la armadura simétrica es solución óptima del problema. La segunda situación se da en presencia de un momento flector positivo y un esfuerzo de compresión que lleven a tener una deformación del 5 por 1000 en la armadura más traccionada. La tercera situación es simétrica a la anterior, es decir, tener un momento flector negativo, un esfuerzo de compresión, de modo tal que la armadura más traccionada tenga una deformación del 5 por 1000. Finalmente, el cuarto punto corresponde a la tracción centrada,
En esta situación, también la armadura simétrica resulta solución óptima al problema. Se presentaron expresiones aproximadas para el cálculo de armaduras simétricas en secciones rectangulares, válidas para hormigones de hasta 30 megapascales de resistencia especificada y aceros de 420 megapascales. Se repasaron las situaciones que llevan a la adopción de armaduras simétricas o asimétricas. Se presentó la importancia de la relación en secciones rectangulares entre A'S y A�S en la cantidad total de armadura a disponer. Se enunció el denominado teorema de armado óptimo, sin ahondar en detalle sobre el mismo, y planteando limitaciones prácticas a la adopción de armaduras óptimas en situaciones reales que deben contemplar la resistencia a diferentes solicitaciones a lo largo de la vida útil de la estructura. Se mostró un ábaco basado en la aplicación del teorema de armado óptimo. Se mostraron 4 solicitaciones para las que las armaduras simétricas conducen a una situación de armado óptimo. Este es el octavo video correspondiente al tema flexión compuesta recta. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. El primer tema de este video se denomina flexión generalizada. La figura muestra una combinación de momento positivo, es decir, un momento que tracciona a la armadura inferior A�S, con un esfuerzo axial de compresión, también positivo. A la derecha se muestra otra forma de representar a la solicitación anterior a través de un esfuerzo axial actuando con una excentricidad E igual al cociente entre el momento y la carga axial, que también resulta positiva. La excentricidad representada muestra que la fuerza cae por fuera de las armaduras, es decir, que el módulo de la excentricidad es mayor que la distancia entre el centro de gravedad de la sección y la armadura superior A'S. La siguiente figura muestra ahora una combinación de momento positivo, es decir, que tracciona a la armadura A�S, con un esfuerzo axial de tracción, es decir, negativo. A la derecha se muestra otra forma de representar a la solicitación anterior a través de un esfuerzo axial actuando con una excentricidad E igual al cociente entre el momento y el esfuerzo axial, que en este caso resulta negativa. La excentricidad representada muestra que la fuerza cae por fuera de las armaduras, es decir, que la excentricidad en este caso se encuentra por debajo de A�S. El método que se estudiará a continuación lleva, según la referencia bibliográfica que se esté estudiando, distintos nombres. Puede encontrarse bajo la denominación de flexión generalizada, o teorema de Ehlers, o método de Bukovsky. Las características del método son las siguientes. Permite el cálculo directo de armaduras asimétricas para casos de flexión compuesta, contracción o con compresión. Se trata de un método de cálculo exacto. A su vez, conduce a armaduras óptimas, es decir, a la menor cantidad de armadura total. Presenta básicamente 2 limitaciones. Para el caso de esfuerzos axiales de compresión, solo es aplicable cuando la armadura traccionada calculada resulta mayor que 0. Para el caso de esfuerzos axiales de tracción, solo puede aplicarse cuando la carga P⁻U de tracción actúa por debajo de la armadura inferior A�S, es decir, que el valor absoluto de la excentricidad es mayor que h/2 menos d'. El primer paso del método consiste en cambiar el nivel de reducción de momentos llevándolo desde el centro de gravedad de la sección de hormigón al nivel de las armaduras traccionadas. El nuevo nivel de reducción de momentos está indicado con una línea de trazos rojos. Dado que se parte de un momento positivo, para el caso de fuerzas de compresión, la excentricidad respecto a la armadura traccionada resulta positiva y vale ER igual a la excentricidad original, es decir, MU dividido P⁻U, más h/2 menos d'. Para el caso de fuerzas de tracción, la excentricidad respecto a la armadura traccionada resulta negativa y vale nuevamente E⁻R igual a MU dividido P⁻U, recordemos ahora que P⁻U es negativa,
menos paréntesis h sobre 2 menos d'. El segundo paso del método consiste en hacer un dimensionamiento a flexión simple convencional para el momento MUR igual a P sub U por E sub R. Se obtendrá así una armadura a la que denominaremos A sub SR y eventualmente, si correspondiera, una armadura de compresión A'S. El tercer y último paso consiste en corregir solamente la armadura A sub SR obtenida en el dimensionamiento del paso anterior para considerar el efecto del esfuerzo axial que actúa sobre ella. Un esfuerzo axial de compresión la disminuirá y uno de tracción la incrementará. Vale la pena realizar dos comentarios importantes. A diferencia de lo visto en flexión simple, en flexión compuesta es común descontar del área del hormigón comprimido el área ocupada por A'S. Como en el caso de columnas, lo más práctico es descontar de la tensión de dicha armadura 0,85 de F'C, es decir, que la tensión a emplear para calcular la fuerza aportada por la armadura comprimida será F'S menos 0,85 de F'C. A diferencia de lo visto en flexión simple, la cuantía mínima se verifica al final de los cálculos, es decir, cuando la armadura calculada por flexión simple es corregida por el efecto del axial actuando a nivel de la armadura traccionada. Vamos a ver a continuación una secuencia de cálculo graficada a través de un diagrama de flujo. Los datos son en este caso F'C, Fi, el ancho de la sección, la altura útil, el recubrimiento, P sub U y MUR, es decir, el momento que hemos calculado con la excentricidad ficticia. La primera pregunta a hacerse es si F'C es menor o igual que 30 megapascales. Si es menor o igual que 30 megapascales, ya sabremos que el valor de beta 1 es igual a 0,85 y que corresponde aplicar la primera de las dos ecuaciones para obtener la cuantía mínima. En el caso de que no lo sea, es decir, que sea mayor que 30 megapascales, corresponderá aplicar un valor de beta 1 que podrá caer dentro de la zona variable o dentro de la zona de 0,65 constante. Y a su vez será de aplicación la segunda de las ecuaciones para el cálculo de la cuantía mínima. Corresponde ahora hacer algunas operaciones. Calcular F'c igual a 0,85 F'C, adoptar Φ igual 0,90, adoptar Ka máximo igual a 0,375 de beta 1, calcular P sub n y MNR dividiendo los valores U por 0,90, estamos aceptando entonces que se trata de una rotura controlada por tracción. Calcular MNR y calcular K sub A, siguiendo exactamente los mismos pasos que se vieron al estudiar flexión simple. Corresponde preguntarse ahora si el valor de K sub A obtenido es menor o igual que el máximo. Si lo fuera, sabremos que A'S es igual a 0, que A sub SR se puede calcular con la fórmula vista al estudiar flexión simple, y finalmente corregiremos A sub SR por la acción de la fuerza concentrada que está aplicada en su nivel, obteniendo de esta forma A sub S. Es importante recordar que los valores de compresión tienen signo positivo. Si no fuera K sub A menor o igual que K sub A máximo, deberemos hacer algunas operaciones. En primer lugar, fijaremos la profundidad del eje neutro de deformaciones en 0,375 de D. Por semejanza de triángulos, calcularemos Ε'S. Con Ε'S calcularemos la tensión de trabajo de la armadura de compresión, recordando que, por facilidad operativa, le restaremos el valor 0,85 de F'C. Luego calcularemos el momento resistido por el hormigón, sabiendo que la profundidad del eje neutro es la profundidad máxima correspondiente a una deformación del 5 por 1000 en la armadura traccionada. Podremos calcular entonces la fuerza de compresión en el hormigón, podremos calcular el brazo de palanca de dicha fuerza de compresión y podremos calcular finalmente el momento tomado por la fuerza de compresión en el hormigón. De esta manera podremos calcular el momento que no es tomado por el hormigón
y que deberá ser resistido por la armadura comprimida. La armadura comprimida aporta un momento que es igual a su área por su tensión de trabajo por su brazo de palanca. Finalmente, podemos despejar el valor de la armadura comprimida dividiendo el momento que ésta debe tomar por su brazo de palanca y por su tensión de trabajo. Como estamos realizando un cálculo de flexión simple, la sumatoria de fuerzas internas debe ser igual a 0. De modo que la fuerza de tracción en la armadura inferior será igual al producto de A sub SR por FI, que será igual a la suma de las fuerzas de compresión tanto en el hormigón como en la armadura comprimida. La fuerza de compresión en el hormigón sabemos que se calcula como la profundidad del eje neutro de tensiones, que es K sub A máximo por D, por el ancho de la sección por F asterisco C. La fuerza de compresión en la armadura superior se calcula como el producto del área por F'S, recordando que en F'S hemos descontado 0,85 de F'C. El cálculo de A sub SR se hace exactamente igual que como se ha visto en flexión simple, es decir, despejando de la sumatoria de fuerzas. Pero finalmente deberemos hacer la corrección debida a la presencia del esfuerzo axial a la altura de la armadura traccionada, recordando siempre que los esfuerzos de compresión son positivos. El anteúltimo paso consiste en verificar la cuantía mínima. Se contrasta A sub S con A sub S mínimo. Si resultara menor, se adoptará el menor valor entre A sub S mínimo y 4/3 de la armadura calculada. El último paso consiste en adoptar diámetros de barras. Este es el diagrama de flujo final que contempla todos los pasos desarrollados hasta este momento. En los tres gráficos superiores se contrastan soluciones asimétricas óptimas calculadas por flexión generalizada para las solicitaciones indicadas por los puntos A, B y C, con soluciones simétricas proyectadas para resistir esas mismas solicitaciones. Si bien las soluciones simétricas conducen a una mayor armadura total, las soluciones asimétricas resisten prácticamente lo mismo que las simétricas, solo en proximidades de las solicitaciones para las que fueron calculadas. El punto B resulta una excepción, debido a que la solicitación se encuentra muy próxima al punto que representa la deformación de 5 por 1000 para la armadura traccionada, para la que, ya se ha visto, la solución simétrica es también óptima, y por lo tanto ambos diagramas casi coinciden. La zona coloreada en la figura de la izquierda muestra que la flexión generalizada permite abordar casos de flexión compuesta con compresión y contracción en los denominados sectores 4 y 5. En el sector 4, ambas armaduras resultan no nulas, mientras que en el sector 5 existirá solamente armadura traccionada. A continuación se desarrolla un procedimiento para el cálculo de armaduras cuando el esfuerzo de tracción se encuentra entre las mismas. Cuando se presenta un caso de flexotracción y se desea hacer un cálculo directo, exacto y óptimo de armaduras asimétricas, lo primero que hay que hacer es representar las acciones a través de una carga axial y una excentricidad. Si el axial de tracción resulta ubicado entre las armaduras, entonces es de aplicación un método de equilibrio muy sencillo, dado que en esas condiciones, al suponer que la resistencia a tracción del hormigón es nula, tanto la fuerza exterior como el momento son equilibrados solamente por las armaduras. Suele hablarse de tracción con muy pequeña excentricidad. Si el axial se ubica por debajo de la armadura inferior, podrá emplearse el método de flexión generalizada ya visto. Dado que se trata de una rotura controlada por tracción, Φ se adopta igual a 0,9. De esta forma, P sub n se obtiene dividiendo la solicitación por dicho valor. Recordando que en tracción P sub n es negativo, la excentricidad, calculada como cociente entre Mn y P sub n, resulta también negativa. En cambio, el valor de E sub r, que es la excentricidad relativa a la armadura traccionada, resulta positiva. Planteando momentos respecto a la armadura inferior, es decir, a A sub s, se puede calcular A'S con la expresión que figura en la pantalla, es decir, dividiendo el momento por el brazo de palanca y por la tensión. Del equilibrio de fuerzas
se obtiene A sub S. En este caso, ambas armaduras se encuentran en fluencia. Las expresiones anteriores permiten calcular armaduras asimétricas exactas y óptimas para el denominado sector 6. Entre los dos procedimientos vistos anteriormente, se cubre un amplio rango de solicitaciones cuyas armaduras pueden calcularse en forma exacta a través de cálculos muy sencillos, llegándose a soluciones óptimas. Veamos ahora qué ocurre con secciones circulares. En el análisis de secciones circulares, valen las hipótesis hechas para secciones rectangulares, incluyendo el uso del bloque equivalente de compresiones, pero ahora se tendrán diferentes expresiones para el cálculo del área y para el cálculo de la distancia del centro de gravedad de la zona comprimida al centro de gravedad de la sección. El procedimiento de cálculo requiere la determinación de las deformaciones y tensiones en cada una de las armaduras, para luego proceder a hacer el cálculo de resultantes internas de fuerzas y momentos. Si el número de barras es elevado, en teoría infinito, no existiría flexión compuesta oblicua, dado que la sección presentaría infinitos ejes de simetría. Si el número de barras es pequeño, no podrá suponerse que no hay flexión compuesta oblicua. Los reglamentos no establecen cuándo el número de barras es suficientemente grande como para decir que no hay flexión compuesta oblicua. Suele aceptarse que dicho número debe ser mayor o igual que 8. Como ya se ha dicho, si el número de barras es elevado, no existe flexión compuesta oblicua. El momento actuante se calcula por composición vectorial de los momentos según dos ejes ortogonales, que suelen ser las solicitaciones que se obtienen de los programas comerciales de cálculo de estructuras. Recapitulando, se presentó un método que recibe los nombres de flexión generalizada o teorema de Ehlers o método de Bukovsky, que permite el cálculo directo de armaduras asimétricas óptimas para casos de flexión compuesta, contracción o compresión con grandes excentricidades. Se presentó un método para el cálculo directo de armaduras asimétricas óptimas para casos de flexión compuesta, contracción con pequeñas excentricidades. Se vio que con una distribución uniforme de armaduras en secciones circulares no existe la flexión compuesta oblicua. Asimismo se dijo que en secciones circulares son válidas todas las hipótesis vistas para secciones rectangulares. Este es el noveno y último video correspondiente al tema flexión compuesta recta. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Encararemos ahora el análisis del tema ductilidad. En forma genérica, la ductilidad suele definirse como la capacidad que tiene un material o una sección para experimentar una importante deformación antes de romper. En particular, en hormigón armado, la ductilidad de una sección se cuantifica como el cociente entre la deformación del acero más traccionado en el momento de la rotura dividida por la deformación de fluencia de dicho acero. La ductilidad es valorada positivamente debido a que da posibilidad de deformaciones y fisuración que alerten sobre la proximidad de la falla, da mayor capacidad para redistribuir esfuerzos en forma deliberada o accidental, y da una mayor capacidad para disipar energía en estructuras sismoresistentes. En flexión simple, se estableció la necesidad de contar con una cantidad suficiente de armadura traccionada como para poder evitar una rotura frágil con la primera fisura. Se estableció de esta forma una cuantía mínima de armadura. En el gráfico inferior se observan las cuantías mínimas correspondientes a resistencias menores o iguales a 30 megapascales y a la resistencia de 60 megapascales, que es la máxima que establece el reglamento. En flexión simple también se estableció la necesidad de contar con una deformación del acero en rotura mayor que 4 por 1000, el mínimo reglamentario, o 5 por 1000, el mínimo económico, de modo de contar con una adecuada ductilidad. A partir de esta condición se estableció la cuantía máxima. Al estudiar flexión simple, se definió la ductilidad como el cociente entre la deformación de rotura de la armadura más traccionada y su deformación de fluencia.
podemos sacar aquí una conclusión. Al respetar cuantías en flexión simple, siempre se tendrá una ductilidad mayor que 1, es decir que el cociente entre la deformación de rotura y la defluencia del acero será mayor que 1. En flexión compuesta recta, al pivotar el plano de deformaciones alrededor de la deformación de rotura del hormigón, pueden generarse ductilidades menores que 1 en la zona sombreada en rojo. Por convención, cuando el cociente es menor que 1, se considera que la ductilidad es nula. Estamos viendo aquí un diagrama de interacción en valores nominales correspondiente a una sección con armadura simétrica. Se ha representado solamente la zona de esfuerzos axiales de compresión. Se ha agregado aquí una línea de trazos que representa la deformación del acero más traccionado o menos comprimido en función del esfuerzo axial. El quiebre en el diagrama de interacción, la curva azul, se produce en el momento en el que el acero anterior llega a fluencia. La curva roja, en el gráfico de la derecha, muestra el cociente entre la deformación de rotura del acero y su deformación de fluencia. Es decir, estamos graficando aquí la ductilidad. Como puede apreciarse, a partir del esfuerzo axial de compresión que corresponde a la fluencia en la armadura más traccionada, se tiene una ductilidad nula. La curva roja muestra entonces que el esfuerzo axial de compresión disminuye la ductilidad. Pasemos ahora a analizar cuantías máximas y mínimas en flexión compuesta. El CIRSOC 201.05 no da indicaciones sobre cómo proceder en lo que hace a cuantías mínimas y máximas más allá de lo que establece para columnas y para flexión simple, es decir, no indica qué hacer en los casos de flexión compuesta con tracción o con compresión. En secciones flexocomprimidas, con deformaciones en el acero más traccionado menores a la deformación de fluencia por tracción, podría adoptarse cuantía mínima de columnas, y resulta razonable pensar en el uso de armaduras simétricas. En secciones flexotraccionadas, donde la carga exterior se ubica entre las armaduras, podría adoptarse cuantía mínima de tirantes, y también resultaría razonable pensar en el uso de armaduras simétricas. Para los restantes casos de flexocompresión y flexotracción, podría emplearse cuantía mínima de flexión y parece razonable al menos estudiar el uso de armaduras asimétricas. Pasemos ahora a las cuantías máximas. En secciones flexocomprimidas con deformaciones en el acero más traccionado menores a la deformación de fluencia por tracción, podría adoptarse cuantía máxima de columnas y resulta razonable, como ya se ha dicho, pensar en el empleo de armaduras simétricas. En el caso de secciones flexotraccionadas, donde la carga exterior se ubica entre las armaduras, podría adoptarse cuantía máxima de tirantes y también resultaría razonable pensar en el uso de armaduras simétricas. Finalmente, para los restantes casos de flexocompresión y flexotracción, podría emplearse cuantía máxima de flexión y parece razonable al menos estudiar el uso de armaduras asimétricas. Recapitulando, se repasaron los conceptos generales y particulares de ductilidad. Para una sección dada, se mostró la disminución de la ductilidad en flexión compuesta con el aumento del esfuerzo axial de compresión. Se definió el concepto de ductilidad nula para cualquier ductilidad menor que 1. Ante la falta de una definición reglamentaria, se presentaron algunos criterios para la adopción de cuantías mínimas para todas las situaciones de flexión compuesta recta. También, ante la falta de una definición reglamentaria, se presentaron algunos criterios para la adopción de cuantías máximas para todas las situaciones de flexión compuesta recta.